Hola mis amigos, Dios los bendiga a ustedes. Y yo creo que si usted es una persona que tiene sed de conocer la verdad, hambre de justicia, una persona que desea alimentarse de la palabra de Dios para tener su fuerza íntima redoblada, empoderada, yo creo que Dios va a usar esta palabra para que despierte su fe para una vida superior. Ayer nosotros hablamos que el espíritu de la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia con atención, con sumisión, con humildad, entonces el espíritu de la palabra de Dios viene. El espíritu de la palabra de Dios viene sobre nosotros y nos fortalece y nos hace resistentes a todas las luchas, tribulaciones, aflicciones, angustias y etcétera. Y es sobre eso que nosotros queremos dar continuidad hoy y probablemente mañana. Porque, solo para que usted tenga una idea, cuando alguien, por ejemplo, yo hablé eso ayer, cuando alguien está afligido y agarra la Biblia, agarra el Salmo para leer, en la misma hora ella queda en paz, sosegada. Pero, obviamente, cuando aquel mensaje, el espíritu de aquel mensaje de Salmo, hace que la persona se calme. Pero aquella calma es apenas en aquel momento en que la persona está bebiendo de la palabra de Dios. ¿Usted se acuerda cuando el rey Saúl era atacado por un espíritu inmundo que lo atacaba, que lo hacía depresivo, profundamente depresivo? Entonces llamaron a David. David era un muchacho que tocaba el arpa. Entonces llamaron a David para tocar el arpa para calmar al rey Saúl. Y de hecho, aquella música bonita que salía del arpa hacía llenar el alma del rey Saúl con alivio. En aquel momento él se sentía bien. Pero cuando el arpa paraba, cuando David salía, entonces volvía todo de nuevo. Así es la música hace eso. Cuando usted escucha la música, usted se entrega, se apasiona, usted siente, usted se va a las nubes. Pero cuando la música acaba, también acaba aquella sensación de bienestar, de fuerza. Entonces fue así que sucedió con el rey Saúl, que fue influenciado por la música del arpa de David. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios, ella carga el Espíritu de Dios. Entonces, cuando la persona oye la palabra de Dios, la semilla de la palabra, el espíritu de la palabra, hace morada en aquella persona. Y si ella piensa, si ella usa una fe con inteligencia, si ella queda pensando en los pensamientos de Dios, que son su palabra, entonces la palabra va despertando en ella una fe fuerte, una fe resistente, una fe inabalable. Entonces, cuando la persona oye la palabra de Dios,
ella recibe, da la palabra del Espíritu, si es que ella, preste atención, si ella oye con atención, si ella oye con humildad, si ella come o bebe de la palabra de Dios, queriendo satisfacer su alma. Pero si ella oye la palabra de Dios con un espíritu de crítica, de censura, ahí no sucede nada, no tiene espíritu ninguno. Ella oye la letra y la letra mata. Nosotros sabemos de eso. Pero, ¿qué es lo que yo quería que usted supiera? Para que usted sepa, experimente el placer de la palabra de Dios. Usted se acuerda, usted sabe, el Salmo 91. Salmo 91, cualquier persona conoce o ya oyó hablar. Entonces el Salmo 91 comienza así, preste atención, preste mucha atención. Aquel que habita en el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente descansará. Es el primer versículo. Aquel que habita en el abrigo del Altísimo. Ahí la pregunta viene, obispo, ¿qué es el abrigo del Altísimo? ¿Dónde es que encontramos el abrigo del Altísimo? Porque si yo supiera dónde es el abrigo del Altísimo en este exacto momento, yo voy corriendo y voy a entrar allá. Yo sé que el abrigo del Altísimo debe estar llenísimo, porque todo mundo quiere esconderse, todo mundo quiere abrigarse de la pandemia que este mundo se nos presenta. Yo quiero saber, ¿dónde es el abrigo del Altísimo? Ah, qué maravilla. ¿Ah? ¿Dónde es el abrigo del Altísimo? Usted es capaz de entender eso. Vamos a ver. Yo voy a hablar para usted lo que es el abrigo del Altísimo. Vea solamente. El abrigo del Altísimo. Dios es espíritu, usted sabe de eso. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Obviamente, el abrigo del Altísimo es espiritual, ¿no es? Usted concuerda conmigo. Entonces, el abrigo del Altísimo es un lugar espiritual, estrictamente espiritual. Entonces, por ser espiritual, solamente las personas espirituales encuentran ese abrigo. Solamente las personas espirituales tienen acceso a ese abrigo. ¿Se acuerda que yo hablé en el sábado que todos los seres vivientes son seres vivientes? Simplemente seres vivientes. Son almas vivientes. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor Jesús, nosotros dejamos de ser seres vivientes para ser, ¿qué? Espíritus vivificantes. Entonces, cuando nosotros nacemos del agua y del Espíritu Santo, nos volvemos espíritus vivificantes. Cuando somos espíritus vivificantes, yo sé que yo soy espíritu vivificante. Entonces yo sé dónde es el abrigo del Altísimo. Entonces yo sé dónde es el abrigo del Altísimo. Yo tengo acceso al abrigo del Altísimo. Y por eso yo estoy hablando con ustedes. El abrigo del Altísimo es para personas que son hijos del Altísimo. Personas que son hijas del Altísimo. Son personas nacidas del agua, que es el bautismo en las aguas, que es el sepultamiento del cuerpo del pecado, y nacidas del Espíritu Santo.
Entonces el abrigo del Altísimo es espiritual, es un lugar espiritual donde quiera que usted esté en este mundo, donde quiera que usted vaya en este mundo, cualquiera que sea el lugar donde usted esté en este mundo. Entonces usted tiene acceso al abrigo del Altísimo. Entonces cuando nosotros leemos el que habita en el abrigo del Altísimo, aquel que habita. ¿Quién es el que habita en el abrigo del Altísimo? Yo ya respondí. Habitan en el abrigo del Altísimo las personas espirituales que nacieron del agua y del Espíritu Santo. Por tanto, las personas bautizadas con el Espíritu Santo conocen el abrigo del Altísimo y tienen acceso al abrigo del Altísimo. Entonces, aquel que habita, quiere decir las personas nacidas del Espíritu Santo, son los que habitan en el abrigo del Altísimo. ¿Dónde es el abrigo del Altísimo? El abrigo del Altísimo es espiritual. Es un lugar espiritual donde Dios habita. Dios habita en su abrigo. Y su abrigo es espiritual. Bien, obispo, yo quería saber más lo que significa el abrigo del Altísimo. Bien, preste atención. Yo le voy a dar un ejemplo a usted. Un ejemplo que todo el mundo conoce, clásico. ¿Se acuerda cuando Jesús fue bautizado en las aguas por Juan Bautista y recibió el Espíritu Santo? Pues bien, después que Jesús salió de las aguas, Él fue conducido por el Espíritu Santo para el desierto, para ser tentado, para aprender. Entonces, Jesús fue para el desierto y quedó 40 días y 40 noches sin comer. Y dado el momento que él tuvo hambre. Y entonces el diablo apareció, tentándolo. Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se transformen en pan. Entonces Jesús dijo para Satanás, ni solo de pan el hombre vivirá, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir, ni solo de pan el hombre vivirá, pero vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús respondió en la cara de Satanás que él, Jesús, por ser espiritual, por tener la naturaleza espiritual, él tenía el abrigo del Altísimo, que le daría soporte, protección para no caer en tentación. Entonces, la palabra de Dios es el abrigo del Altísimo. Es muy bueno. Como Dios es glorioso. Ese es el pan nuestro de hoy, mi amigo, mi amiga. Aproveche. Entonces la palabra de Dios es el escondite del Altísimo. Quiere decir lo siguiente. En la hora del sofoco, en la hora del desespero, en la hora de la aflicción, en la hora que, por ejemplo, la persona agarró el coronavirus, está pasando mal y todo el mundo dice, haga eso, haga lo otro, va para el médico, haga una cosa. La persona queda asustada. Y ahí, si ella es espiritual, si ella nació del agua y del Espíritu Santo, entonces ella no se abriga, ella no acepta aquellas palabras de consuelo, porque aquellas palabras son vacías, son palabras vacías. Ella se abriga en la palabra de Dios. Ella se abriga en la palabra de Dios. Ella dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor. Entonces, Señor, tú eres mi pastor. Yo me abrigo en ti, en tu palabra, en tu promesa. Lo que el Señor habló no puede faltar, no puede fallar. De manera ninguna.
Si la palabra de Dios falla, es porque Dios es fallo. Luego, entonces Él no es Dios. Él mismo dice, mi palabra no volverá vacía. La palabra que sale de mi boca no volverá para mí vacía, pero hará lo que me place. Entonces la palabra de Dios es el abrigo de Dios, es el escondite del Altísimo para las personas que son espirituales, para las personas que son seres vivientes, almas vivientes. No dice nada, pero para las personas que son espíritu vivificante, entonces ellas se encuadran dentro del contexto de la palabra, de la promesa de Dios, y ellas cobran de Dios la protección. Ellas cobran de Dios aquella guarda, aquella guarida. Y usted va a ver en el Salmo 91 que aquel que se esconde en el abrigo del Altísimo, en el abrigo de Dios, él continúa diciendo, porque el Señor es quien te guarda, el Señor es tu protector. Usted verifica, usted confirma en el contexto todo del Salmo 91 que hay una seguridad cuando la persona se apoya, se abriga sobre la palabra de Dios. Porque ella puede decir, diré del Señor, tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. Después dice, caigan 1000 a mi lado y 10.000 a mi derecha, y yo no seré tocado, porque el Señor es mi refugio. El salmo es grande, pero vale la pena usted leer despacio y verificar y confirmar que aquel que se entrega a esa palabra entra en el abrigo del Altísimo y sosega su corazón. Tiene paz, tiene seguridad. ¿Se acuerda? En otro testimonio fuerte, glorioso, ¿se acuerda cuando Jesús estaba en el barco y estaba durmiendo? Y entonces vino aquella tempestad, el barco se mandaba de un lado para otro, etc. Entonces los discípulos, los apóstoles, quedaron temerosos y vamos a morir. Es claro, ellos hablaban aquello y reaccionaron de aquella forma porque no eran bautizados con Espíritu Santo. Ellos no habían sido bautizados con Espíritu Santo. Ellos no habían sido nacidos de Dios, nacidos del agua y del Espíritu. Porque eso solo aconteció después de que Jesús murió y resucitó. Y entonces envió el Espíritu Santo, el bautismo con Espíritu Santo. Pero es sabido que ellos quedaron horrorizados, apavorados. Fue entonces que ellos despertaron a Jesús y Jesús entonces habló para ellos. ¿Por qué sois tímidos, hombres de pequeña fe? Yo no estoy en el barco. Si ustedes mueren, yo también voy a morir. Muy fuerte, ¿no? Si toda esa tempestad los lleva a ustedes a hundirse, a naufragar, yo también voy a naufragar. Ellos no tenían esa percepción. Entonces, cuando Jesús en la hora dice, cálmate para la tempestad, y la tempestad se calmó, y Jesús entonces habló para ellos de aquella enseñanza. Entonces Jesús usó la fe. ¿Usó la qué? Usó la palabra de Dios. Él usó la palabra, su palabra. Entonces cuando la persona es espiritual, la palabra de ella es espiritual. Y por ser espiritual, ella tiene poder por encima de todos los poderes de la tierra, de este mundo, del universo. Porque
Es el poder de Dios que opera en ella. Yo me acuerdo, y yo ya conté esa experiencia muchas veces, vale la pena contar aquí, que en la hora del sofoco, yo hice prueba con Dios, yo agarré la Biblia y dije, hasta aquí escrito, Señor. El Señor dice, el Señor, yo quiero saber si fue el Señor quien habló y dijo, abriré las ventanas del cielo y derramaré bendiciones sin medida para que aquellos que fueran fieles en los diezmos y en las ofrendas. Fue el Señor que habló, está aquí escrito. Pero ahora yo estoy viéndome desesperado, yo estoy viéndome en el hoyo sin fin, sin fondo. Entonces, yo hice prueba con Él. Yo me abrigué en la palabra de Él. Esther y yo unimos nuestra fe, oramos en aquel momento, hice una oración que no duró ni 30 segundos. Yo cobré la promesa de Él. Yo me abrigué en la palabra de Él. Y en el día siguiente vino la respuesta. Entonces, amiga y amigo, si usted tuviera el bautismo con el Espíritu Santo, sus dudas, sus cuestionamientos, aquellas preguntas, sabe, que yo diría hasta indecentes, que no tienen nada de espiritual, aquellas preguntas bobas, usted no haría jamás. Y yo veo que las personas cuando hacen preguntas aquí en el Instagram, muchas personas hacen preguntas tan infantiles, tan tontas, disculpe la expresión, que da hasta voluntad de no leer, pero es mejor leer que ser ciego. Pero cuando la persona no tiene el Espíritu Santo, ellas son bobas, son bobitas, son llevadas por los vientos de este mundo. Pero cuando la persona recibe el bautismo con Espíritu Santo, entonces ella es sabia, ella tiene fuerza, ella tiene el poder de Dios. Ella está viviendo en el abrigo del Altísimo. Cualquiera que sea la situación difícil, complicada que ella esté enfrentando, ella se lanza, ella entra adentro del abrigo del Altísimo, en el escondite del Altísimo, y encuentra refugio, encuentra sosiego, paz, y encuentra seguridad. Porque es eso que todo mundo quiere, seguridad, todo mundo quiere seguridad. ¿Y cuál es el lugar más seguro que existe en este mundo? El abrigo del Altísimo, no hay otro. Solo el abrigo del Altísimo está inmune de cualquier mal, de cualquier cosa satánica, de cualquier peste que existe en este mundo. Entonces, amiga y amigo, aprenda a usar su fe con inteligencia. Es más, mañana a las 8 de la noche aquí en el Templo de Salomón, nosotros estaremos hablando más a ese respecto. Para que usted no siga la procesión sin saber quién está siendo sepultado, sin saber quién está siendo cargado. Amiga y amigo, usted que desea tener ese poder de a cualquier momento del día, la noche, de la madrugada, esté en el hospital, en la cárcel, en el sanatorio, debajo de un puente, cualquiera que sea su situación física, social, espiritual, si usted recibe el Espíritu Santo, usted va a tener acceso inmediato al escondite del Altísimo, porque el abrigo del Altísimo es el propio Altísimo, que está dispuesto con las puertas abiertas para recibirlo. Usted entonces debe usar la fe con esa inteligencia, con esa sabiduría. El abrigo del Altísimo es la palabra de Dios.
Por eso Jesús dice, ni solo de pan el hombre vivirá, pero de toda palabra que procede de la boca de Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Espero haberlo ayudado y mañana estaremos hablando más de ese respecto. Pero en la noche nosotros no estaremos apenas hablando, enseñando y dando indicaciones aquí en el templo, pero estaremos buscando, llevando a las personas a vivir por lo menos los momentos que estuvieran acá en el templo, en la noche, en la reunión de la noche, el abrigo de Dios, el abrigo del Altísimo. ¿Está bien? Dios los bendiga a todos ustedes en nombre de Jesús. Amén.